Wrestling Addict aquí con un nuevo video para ustedes. Bienvenidos al análisis, al video resumen, al video de los highlights, al video de los comentarios respecto a lo último, a lo acontecido en el más reciente Monday Night Raw correspondiente al 25 de septiembre del 2017. No Mercy ha concluido. A mi concepto, creo que tuvimos una cartelera sólida y un buen nivel luchístico dentro de lo que fue No Mercy, con obviamente también defectos y problemas que los analicé claramente y puedes revisar en el video inmediatamente anterior todo el análisis, toda la opinión respecto a ese evento, al más reciente pay-per-view exclusivo de la marca Raw. Pero bueno, cuando WWE se propuso presentarnos un No Mercy con dos luchas candidatas a ser, ¿por qué no?, main event de WrestleMania o de SummerSlam o quizás del Royal Rumble. Y también nos presentó una gran lucha en cuanto a la división de parejas, en cuanto a la defensa del título de Alexa Bliss frente a 4 retadoras peligrosas, en fin. Parece ser, y eso es lo malo, que WWE puso la vara muy alta y dentro de su propio equipo creativo se ha quedado justamente sin eso, y eso es muy grave, con una falta de creatividad para continuar con la programación de WWE, y vaya que este Raw lo sufrió. No tuvimos a John Cena, no tuvimos a Brock Lesnar, y si no tienes al campeón universal, si no tienes a uno de los protagonistas de una de las luchas más importantes que hemos tenido durante el año, al menos en el papel, me refiero a Brock Lesnar frente a Braun Strowman, de No Mercy del domingo inmediatamente pasado, las cosas pierden interés si no tienes al máximo exponente, al que tiene tu título máximo dentro del show presente. ¿Cómo esperas que la gente tenga ese algo extra que haga que sintonice la programación de Monday Night Raw y esté dispuesta a quedarse sentada frente a un televisor o frente a su computadora durante 3 horas y aguantar, entre otras cosas, comerciales y un main event, perdóneme que diga la palabra, pero un main event de porquería, donde tuvimos nada más y nada menos que a la división crucero, a esta pobre división crucero que cada vez está peor y me parece que está en sus últimos suspiros, ya ni siquiera respira esta división crucero, y eso quedó más que claro ayer en el No Mercy, cuando Enzo le quitó el título de la forma más vil y traicionera a Neville, al rey Neville, aquel que de una u otra manera se había convertido en el estandarte, en el salvavidas, en el único que podía de cierta manera mantener a flote la división crucero. Y vaya que dentro de lo que analicé, el No Mercy y la actualidad y la realidad de la división crucero, no me equivoqué. El tiempo, una vez más, me dio la razón a este canal que está aquí para ti, a Wrestling Addict. Constantemente tienes que estar pendiente de nuestros videos, de todo lo que nosotros te damos con el mayor de los gustos, de manera gratuita, para que tú también puedas disfrutar a plenitud del wrestling. Siempre nos da ganas de hablar o de estar inmersos más allá de lo que es la programación que nos da WWE, porque nuestros criterios son valiosos, nuestros criterios son necesarios, son indispensables para que la empresa continúe con su vida. No olvidemos nunca eso. Los fanáticos del wrestling somos claves, somos vitales para que WWE sea lo que hoy es. Así que tenemos todo el derecho a tener nuestros favoritos, a no tener nuestros favoritos, a criticar constructivamente si es que se puede, pero constantemente hacer escuchar nuestra opinión. Y este canal está aquí para aquello, porque me agrada también, me resulta importante escuchar la opinión de cada uno de ustedes. Comenten en cada uno de los videos, suscríbanse, denle like y compartan. Volviendo a este tema de la división crucero, pues bueno, Enzo estuvo en el ring al finalizar prácticamente el show, luego de haber repasado insistiendo y faltándole al respeto a Kurt Angle con el hecho de que quería tener su celebración en la mitad del ring respecto a tener ya ese título que para Enzo supuestamente es lo más importante que hay en el mundo. Por un lado eso está bien, pero por otro lado se desenmascaró solito y traicionó a quienes los llevaron a lo que hoy él es. Entiende, nos guste o no nos guste, que es el referente máximo de la división crucero y tiene ese título. Y fue en gran parte
debido a muchos de los luchadores de la división crucero, al menos por storyline, que lo apoyaron, que empujaron para que Enzo llegue a ser el retador número 1 hacia el título de Neville, lo desafíe y tenga el título hoy por hoy en su poder. Pues Enzo se dedicó a insultar a cada uno de los integrantes de la división crucero que salieron y que estaban pendientes de todo lo que Enzo iba a decir en el ring, pues Enzo lamentablemente demostró que su soberbia puede más que su razón. Y tuvimos un ángulo bastante real, eso no se puede desmerecer y no se puede echar a menos. Ese Enzo que ustedes vieron hoy es el Enzo que se ve a diario en los camerinos de las distintas programaciones de WWE, en los coliseos, en la interacción de este señor que se le ha metido el personaje demasiado y que fuera de lo que es la acción dentro de un ring, actúa tal cual como vemos de ese personaje que él nos muestra día tras día en house shows o en eventos en vivo. Y eso el público no es tonto, el público ha notado. Y además de aquello, Enzo ha ido perdiendo la aceptación de la gente. Es cierto, todavía vende mercadería y vende inclusive, como él decía, más que los de cualquier otro luchador de la división crucero. Pero eso no es ningún logro. Sabemos que la división crucero solamente fue el Cruiserweight Classic y el resto un verdadero desastre y desbarajuste completo. Y no mucho en culpa de los luchadores, sino más bien del equipo creativo en cuanto a factor tiempo y sobre todo la falta de creatividad, de inteligencia para aprovechar a plenitud esta gran oportunidad que tenía de elevar una división que constantemente se ha caracterizado en el pasado por habernos dado a los wrestling addicts, a los wrestling fans, buenas memorias, buenas luchas, dinámicas, de estilo, de agilidad, donde lo más importante era lo que sucedía dentro del ring, más allá de promos y más allá de acciones tras bastidores. Con Enzo parece que las cosas son distintas, una completa traición ya a las bases de lo que es la división crucero. Hoy por hoy fue el main event, un tipo que no le llega ni a las pantorrillas de cualquiera de los luchadores de la división crucero y que se ha dedicado a ser fuerte solamente por las promos que da. El público se ha dado cuenta, insisto, le ha dado la espalda, Enzo se desenmascaró solito, se burló de sus compañeros de profesión y de división, pero había alguien que tenía que ponerle un orden, que tenía que ponerle un alto, a pesar de que existía una cláusula que Enzo tenía en favor de él y en contra de el ex campeón justamente más reciente, me refiero a Neville, al rey Neville, al único y máximo exponente hoy por hoy deslotado que hay todavía en la división crucero y que paradójicamente y lamentablemente perdiera el título frente a Enzo. Esa cláusula decía que Neville no lo puede tocar físicamente a Enzo. En caso de que suceda aquello, Neville perderá su oportunidad de luchar por el título crucero. Pero a Neville eso poco le importó, ingresó hacia el ring haciéndole entender, eso sí, a Enzo de lo poco hombre que es, de lo traicionero que fue con sus compañeros que lo llevaron a tener la lucha por el título frente a él, y procedió a castigarle de manera ejemplar, dentro y fuera del ring, para concluir con un Red Arrow impactante, y que Neville, se entiende por storyline, se arrepiente más que nadie de no haberlo querido ejecutar el día inmediatamente anterior en No Mercy, pues en ese caso habría retenido fácil y sencillamente su título de la división crucero y con él algo del prestigio todavía de esta división que, para mi entender, debe ser liquidada. Por un momento llegué a creer que Neville iba a decirnos que la división crucero, debido a que Enzo es el campeón, la declaraba él en apoyo a sus compañeros y a nombre de sus compañeros como totalmente cerrada y liquidada de WWE. Me parece que sí estamos cercanos a aquello. Pues bueno, ese fue el main event de Monday Night Raw. Imagínense ustedes lo pobre que tuvimos del espectáculo. Por otro lado, Seth Rollins enfrentándose a Sheamus en lo que fue una lucha de relleno, nada más que eso, y para presumir a Cesaro fuera del ring y tener al menos una vuelta de popularidad con la gente que lo vitorió y que estaba más pendiente de él que de lo que sucedía en la acción dentro del ring. Y es que Cesaro se jugó todo el día inmediatamente pasado y nos dio una lección de sobrevivencia, de supervivencia tras aquel terrible accidente sucedido. Y si luego ustedes ven
las distintas páginas y redes sociales pueden apreciar cómo incluso Cesaro sufrió una cirugía, ¿no es cierto? Tuvieron que coserle varios puntos porque estaba totalmente abierta la boca y perdió varios de sus dientes. Sin embargo, de aquello continuó en el combate de No Mercy y tuvimos el mejor combate de la noche, el de la división de parejas. Pero, ¿qué pasa cuando tienes solamente dos equipos consolidados en una división de parejas que además de aquello tiene la baja grave, durísima de Jeff Hardy, limitando aún más la competencia directa, la competencia de calidad para los campeones Rollins y Ambrose? Entonces, ¿qué hay que hacer? Utilizar lo más fácil, rellenar la cartelera y hacer perder el tiempo o ganar tiempo hasta que al equipo creativo se le ocurra algo nuevo por hacer. Justamente me refiero a los campeones de la división. Y así que Sheamus y Rollins no nos sorprendieron para nada, tuvimos una lucha rápida, una lucha muy básica. Y Rollins terminó imponiéndose con esa flying knee, directamente impactando en la cara de Sheamus para llevarse el triunfo. Por otro lado, Dean Ambrose haciendo buen uso, ¿no es cierto?, o mal uso de lo que es su personaje, de lo que es ese loco frenético, de desafiar cualquier cosa, cualquier limitante que se le venga dentro del camino o cualquier monstruo que se le ocurra o que se le presente en el camino, sin importarle las consecuencias de sus actos, y que el propio Seth Rollins se lo dijo claramente en backstage, que no debe arriesgarse de esa manera, que deje de ser tan impredecible y de jugarse tanto el físico sin tener la necesidad de aquello. Me refiero a que, bueno, Curt Hawkins estaba en el ring tratando de explicarnos lo inexplicable y de convencernos de algo imposible, de que iba a romper esa racha de 118 derrotas, incluso perdió creo que 2 veces seguidas, las últimas frente a R-Truth. Imagínense ustedes lo mal que está Curt Hawkins, quien junto a Zack Ryder, recuerden, pertenecía a ese stable de Edge en algún momento y pintaba para ser una superestrella que en un futuro pueda ser relevante para la división en la cual él se encuentre. Sin embargo, las cosas no han sido así. Es un estorbo prácticamente, pero cuando no tienes al campeón universal, cuando no tienes a John Cena, cuando no tienes una división de parejas fuerte, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que intentar utilizar a este tipo de luchadores que están más perdidos, pero todavía tienen un contrato vigente. Y entonces, ¿qué mejor que lanzarlos al ruedo y perder minutos y perder el tiempo? Puesto que sabemos que Raw dura 3 horas con comerciales, pero hay que cumplir un contrato con USA Network. Lamentablemente, con quien fallan es con nosotros los fanáticos. Apareció Braun Strowman, quien procedió a perseguir a Curt Hawkins fuera del ring, lo cual incluso volvió algo incluso menos creíble el ángulo, ya que Curt Hawkins, si quisiera correr, sería más veloz que Braun Strowman. Simplemente por estructura, a Braun le cuesta mucho moverse, y Curt Hawkins perfectamente podría haber avanzado a correr, pero corrió justamente en círculo para ser interceptado fácilmente por Braun Strowman, quien procedió a hacerle un running power slam por sobre el escenario, peligrosamente impactando a Curt Hawkins y propinándole un fuerte golpe. Fue tal el golpe que el propio Braun Strowman exhibió huellas del castigo acá en su brazo con sangre. Eso fue lo que tuvimos, un Braun Strowman que ya no fue recibido de la mejor manera por parte del público, quien no le perdona 2 cosas. Primero, haber perdido con un F5, y segundo, me parece que Braun Strowman no estuvo a la altura de la situación. No, yo esperaba más de Strowman, yo sé que dominó a Lesnar, pero esperé ver algo más de química entre ambos, que sí nos exhibieron, sí nos la demostraron en los ángulos previos a este combate, e incluso en el momento en el cual en SummerSlam Braun Strowman fue una amenaza constante y casi letal para el campeón Brock Lesnar. Así que la gente, me parece que por esas razones ya no ve seriamente a Braun Strowman. El haber perdido con un solo F5 verdaderamente deja mucho que desear, y está, me parece, cada vez más lejano a la posibilidad de volver a retar a Brock Lesnar o a quien sea el campeón universal, al menos por el momento. Luego Strowman en el ring, enojado, porque no le pudo propinar la derrota 119 a Curt Hawkins, pero sí que fue un momento peligroso. Me parece innecesario a momentos lo que realizó Strowman por sobre Hawkins, a tal punto de que, como les digo, el castigo físico que recibió el propio Braun Strowman, quien fue que ejecutó la movida, no me quiero imaginar cómo quedó el pobre Curt Hawkins, demuestran que el ángulo, para mi entender, fue mal utilizado o no era algo propio, fue algo demasiado extremo lo realizado.
Braun Strowman en el ring amenazante diciendo que él no se iba a ir hasta que aparezca alguien que le haga irse o que le dé una competencia esta noche. Estaba ardido por haber perdido el título universal, pero no tiene ni credencial necesaria, no tiene argumento como para exigir un rematch. Más aún frente a un campeón universal que se encuentra muy distante de WWE por cuestiones contractuales. Y ahí hay que culpar no a Brock Lesnar, sino a la empresa en sí, por las limitadas o limitadísimas apariciones que tiene el máximo referente de lo que es la marca de Raw, la más importante de WWE. Así que bueno, apareció Dean Ambrose, como les digo, y se lanzó al ruedo de gana para ser aniquilado por parte de Braun Strowman, que sí, que Dean Ambrose tuvo su chance, que demostró agresividad, que demostró intensidad, sí, pero yo hoy por hoy quisiera ver a Ambrose no solamente demostrando eso, sino ganando combates como single superstar. Yo sé que hace un gran dueto con Rollins y nos invitan a creer, a soñar de que en algún momento no solo las 2/3 partes de The Shield podrían estar nuevamente juntas, sino por qué no utilizar también a Roman Reigns, que dicho sea de paso, hoy por hoy tiene que quemar tiempo, no tiene nada más que hacer, puesto que todos nos imaginamos que Vince le tiene reservado algo muy, pero muy importante a Roman Reigns, algo demasiadamente importante como para el día de ayer incluso haber salido avante como que nada de 4 Attitude Adjustments de John Cena y del STFU. Imagínense lo que es. Así que como tiene el tiempo libre, dicho sea de paso, Dean Ambrose perdió frente a Braun Strowman. ¿Por qué no ocupar a Roman Reigns en una búsqueda por el título intercontinental hasta el momento, hasta que llegue la época de WrestleMania, ¿no es cierto? Y ahí sí pueda ser él quien rete al campeón universal Lesnar y quitarle el título, porque ese sería el logro que le falta a Roman Reigns por el momento, destronar a The Beast Incarnate, y que para Vince sería el momento épico ver a Roman Reigns nuevamente en un WrestleMania levantando un título máximo y en esta ocasión destronando a la bestia y llevándose por primera vez el título universal. Así que hasta eso, con Roman Reigns hay muchas cosas por hacer. Es el mimado, es el consentido. Y lo que sí veo dentro de Roman Reigns es cada vez mayor solidez dentro de un WWE Ring en cuanto a lucha se refiere, ¿no? No veo lo mismo en cuanto a promos, en cuanto a la forma de comunicarse con el público. Pero eso parece ser que para Roman Reigns no es necesario. Vince lo tiene en otro nivel. Lo difícil de esto es que cada lucha de Roman Reigns va a lucir demasiado predecible y ahí sí puede afectarse el desenvolvimiento de la carrera de Roman. Hoy tuvo una lucha frente al Miz, al campeón intercontinental. Este campeón intercontinental que ha sido de lo más importante que ha tenido WWE en el último tiempo y que ha ayudado para que el título intercontinental, al menos a pesar de las adversidades, se mantenga vigente. A pesar de no haber sido defendido inclusive en SummerSlam, se mantenga vigente. Pero déjenme decirles algo, en esta lucha y a pesar de tener el Miz a todo su stable disponible, me refiero a Hawkins y me refiero a Curtis Axel y me refiero a Bo Dallas, lució diminuto frente al poderío de Roman Reigns, porque sabíamos que un Skull Crushing Finale no era nada comparado a 4 Attitude Adjustments. Hoy a Roman Reigns le puedes lanzar un camión, le puedes lanzar un edificio dentro de un ring de WWE que no le va a pasar absolutamente nada. Siempre te va a dar esa inquietud, siempre te va a dar la sensación, la seguridad, y eso es peligroso dentro de del wrestling, dentro de un deporte tan dinámico, cuando la idea es generar en distintos combates de cada uno de los luchadores distintas sensaciones. Es peligroso tener demasiadas certezas respecto a Roman Reigns, porque se vuelven las luchas predecibles, aburridas, con resultados completamente esperados, y eso termina de rebote, afectando a Roman Reigns y al producto que WWE nos quiere presentar semana tras semana, día tras día, y eso también podría verse reflejado en caída de números. Pero bueno, en fin, ese es el camino que ha tomado WWE. Uno aquí como fanático cumple con darles el criterio de lo que uno ve y de lo que uno va sintiendo de acuerdo a lo que los luchadores nos expresan dentro de un ring. Vi diminuto al campeón intercontinental, un Skull Crushing Finale, realmente no era nada para Roman Reigns.
Y así fue, Roman Reigns una y otra vez payaseó y aniquiló al campeón intercontinental dentro del combate y luego a su stable también para llevarse el triunfo. Menos mal todavía no estaba el título intercontinental de por medio, pero hizo ver diminuto al campeón intercontinental. E insisto, vaya campeón intercontinental que tenemos hoy por hoy, pero no lució ante Roman Reigns. Luego, lo que pasó fue un premio consuelo, algo que puede abrirnos justamente a lo que les decía en un principio, a que se pueda dar un ángulo, ¿por qué no?, entre el Mr. Ratch enfrentándose a The Shield, que se volverían a reunir y en un nuevo intento desesperado de Vincent Kennedy McMahon, de hacer querido, de hacer respetado, de hacer vitoriado, de ser aplaudido al menos durante un par de semanas a Roman Reigns, darle un baño de popularidad, porque aquí parece que lo que más nos interesa no son las 3 horas de programación ni el roster en general de la empresa, nos interesa única y exclusivamente el bienestar de Roman Reigns y para eso hay que sacrificar a cualquiera, ¿no? Y mantener intacto a Brock Lesnar hasta WrestleMania, donde sería el momento en el cual él entregue el título o se dé el passing torch moment final para que Roman Reigns quede consagrado como lo máximo de lo máximo. Es así, esa es la realidad. Nosotros tenemos que aceptarla o nosotros tenemos que sufrirla. Pero esa es la realidad. En fin, déjenme terminar esta parte diciéndoles que el Miz le dio algunos sillazos a Roman Reigns junto con su stable y terminaron haciendo Bo Dallas, Curtis Axel y el Miz el famoso símbolo de unidad de The Shield, ¿no? Tener así los puños los tres, y esto nos da a entender de que podríamos tener una lucha de 3 contra 3. ¿Viste WWE? No es difícil. ¿Por qué no hiciste lo mismo en cuanto se refiere a Bray Wyatt y a Finn Balor? Por último, bueno, el día de ayer pensábamos que las cosas habían concluido y el propio Finn nos hizo creer eso durante este Monday Night Raw, cuando en un segmento backstage le agradeció a Bray Wyatt por haber sacado lo mejor de él, su mayor agresividad, ¿no es cierto? Y por otro lado, Finn Balor fue claro, fue elocuente en decirnos que hoy por hoy ya su objetivo es recuperar ese título universal que jamás perdió dentro de un ring en un combate, sino que más bien fue por lesión que tuvo que dejar vacante aquel título universal. Sin embargo, luego, de golpe de buenas a primeras, nos vimos en que Finn Balor tenía un mini feudo con Goldust, quien aparentemente estaba enojado con Finn Balor por haberlo defendido de Bray Wyatt en su momento y por haber dicho que él no requería del Demon King, burlándose de aquellos en pocas, según la lógica de Goldust, la torcida lógica de Goldust, que aquellos que están pintados la cara o que tienen esos personajes por lo general no son más que eso, un personaje. Eso parece ser que le dolió a Goldust esta semana. La semana pasada, en cambio, fue al revés y se rebeló contra Bray Wyatt. Ahora se fue contra Finn Balor. Y tuvimos, eso sí, déjenme decirles, creo que la mejor lucha de la noche para que se den cuenta la pobreza de Monday Night Raw. Finalmente Finn Balor obtuvo el triunfo sobre Goldust y cuando parecía que simplemente estaba ya posando dentro de lo que era su victoria ante el público, ante la gente que dicho sea de paso lo victoriaba a Finn, nuevamente se apagan las luces y se escucha esa canción de Bray Wyatt, lo cual nos da a entender de que el feudo todavía no ha concluido. Por favor, de verdad. O sea que ahora no le alcanza a WWE con haber destrozado y aniquilado a Bray Wyatt, sino que ahora van por aniquilar y destrozar a Finn Balor. ¿Qué pasa si Finn Balor pierde un combate más frente a Bray Wyatt? ¿Qué le queda a Lesnar durante este poco tiempo hasta WrestleMania? Cuidado, WWE. Tuviste una gran idea para realizar y plasmar dentro de No Mercy. Vieron ustedes las luchas, sonaban bien, al menos en la teoría, atrajeron gente, generaron números, pero hoy por hoy parece ser que todas esas ideas quedaron en el olvido. Bray Wyatt parece ser, continúa su historia frente a Finn Balor. Me habría gustado que al menos la refresquen, tener a Bray Wyatt con los Wyatts unidos frente a Finn Balor y Gallows y Anderson, que son hoy por hoy desocupados, ¿no es cierto? Podrían haber apoyado a Finn, reformar el Bullet Club o el Balor's Club y tener un 3 contra 3. Se viene inclusive Survivor Series más adelante. Podrías construir aquello de mejor manera.
Se dan cuenta, cada uno lo que hace como fanático es dar su criterio y a la vez también aportar ideas. Criticar, pero aportar ideas. No creo que eso sea muy difícil, especialmente cuando hay gente que se entiende en el equipo creativo 1000 veces más preparada que uno por acá, ¿no es cierto? Pero parece ser a ratos que están más perdidos, que están más dormidos que despiertos, y ahí es cuando el programa y consecuentemente los ratings empiezan a bajar y a sufrir. Pues bueno, eso tuvimos hoy por hoy en Monday Night Raw. Y en cuanto a la división de mujeres, también Alexa Bliss presumiendo de que había derrotado a todo el roster de Raw para finalmente aparecer Mickie James, sí, la 6 veces campeona, lo había dicho dentro del análisis pasado de No Mercy. Me parece que Mickie James necesita aparecer. A ella Alexa no la derrotó. Y eso fue lo que efectivamente Mickie James le dijo a Alexa y le demostró que ella no es ninguna vieja y que ser viejo no es malo y que tiene 6 títulos en su historial de la división de mujeres. Procedió luego a golpear a Alexa Bliss y a darle tremenda patada. Por lo tanto, tendremos un feudo entre Mickie James y Alexa Bliss, al menos hasta que llegue aquel 22 de octubre donde tenemos TLC y ya sabemos quién debuta, ¿no es cierto? Quién debuta y va a enriquecer. Si es que la manejan bien, ya me está preocupando mucho respecto a cómo el equipo creativo maneja personajes relevantes, luchadores con condiciones. Ojalá eso no suceda con Asuka cuando haga su debut en TLC. Y también tuvimos a Sasha Banks y a Bayley, aparentemente con rencores todavía respecto a lo sucedido la noche anterior, donde cada una fue definitiva y decisiva para que la otra no pueda obtener el pin definitivo que le habría consagrado como campeona y ganadora del combate, frente a una Nia Jax que de buenas a primeras ya se olvidó de luchar por el título de mujeres y hoy hizo equipo con Emma. Finalmente Sasha Banks y Bayley triunfaron. Eso fue lo que tuvimos en Monday Night Raw, ni más ni menos que lo que les acabo de comentar al estilo propio de Wrestling Addict. ¿Qué te pareció a ti el Monday Night Raw? ¿Te pareció tan flojo, tan livianito como a mí me pareció el programa? ¿Qué crees que se debe cambiar? ¿Qué crees que se puede mejorar? ¿Y con qué estás tú de acuerdo respecto a lo sucedido en este Monday Night Raw? Pues bueno, coméntalo acá en el canal, intercambiaremos opiniones constantemente, los suscriptores pueden dar fe de aquello, siempre estoy al pendiente de sus pensamientos, de sus criterios, de sus opiniones. Recuerden una cosa, siempre les digo lo mismo, yo no soy el dueño de la verdad absoluta. Eso sí, tengo mi criterio bien formado, me avala el ser un fanático del wrestling, un wrestling addict durante varios años y conozco el mundo WWE, pero uno siempre aprende a diario y con sus opiniones obviamente que uno aprende más aún. Así que bueno, esto ha sido todo, que la pasen bien, saludos a todos.